Este es el TPV que he creado en menos de un día con Antigravity sin saber programar. Fíjate que voy agregando los artículos, si le doy dos veces se me agregan dos, pero también puedo poner directamente el número y agregar las 8 unidades del artículo. Y cuando termine le doy a cobrar, automáticamente se me va a la impresora a imprimir. En este caso, como no tengo una impresora instalada, se me guarda como un PDF, pero luego lo que nos genera es un ticket. Podemos ir después a las diferentes ventas y podríamos imprimir de nuevo una copia del ticket, ver la hoja de cálculo de Excel. Si le damos aquí, pues se nos abriría el archivo que se nos está guardando en nuestro ordenador. Si quieres aprender cómo he hecho todo esto, quédate en el vídeo. Bueno, para comenzar con nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta donde se van a guardar todos los ficheros del proyecto y vamos a resetear nuestro anti-gravity porque ahora mismo está con el chat del proyecto anterior. Saben que los chats se guardan en el historial y si queremos retomar otra vez ese proyecto pues tenemos que volver al historial de los chats anteriores, pero cuando ya metes una carpeta nueva, pues como que se te refresca el chat, ¿vale? Entonces, primeramente vamos a ir al escritorio. Bueno, yo tengo aquí en el escritorio mis proyectos y voy a crear una carpeta, que esto lo tengo que organizar un poco cuando tenga tiempo. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar mi punto de venta, ¿vale? Tenemos la carpeta aquí abierta sin nada y nos vamos a ir a Antigravity y le vamos a decir que aquí en File, Open Folder. ¿Vale? Entonces nos vamos al escritorio y le decimos que abra mi punto de venta, que es la carpeta que acabo de crear. Vale, al hacer esto, pues se refresca todo lo que teníamos en el programa ahora mismo y se queda preparado para que empecemos a trabajar con el nuevo proyecto. Bueno, lo que queremos hacer es un punto de venta o TPV o un Point of Sale, como se le suele decir a lo mejor en países de habla inglesa, pero vamos, un punto de venta donde nosotros podamos marcar los productos y se nos haga como una especie de ticket o factura que en principio no lo vamos a vincular con ninguna institución de la Hacienda en ningún país. Esto es una práctica y seguramente en todos los países tenemos unas normativas que nos obligan a que los tickets y las facturas vayan contra el organismo correcto, ¿vale? Pero en este caso lo que vamos a hacer es un punto de venta local para nosotros mismos y que no se va a conectar a nada todavía, pero ya lo haremos, ¿vale? Vamos a hacer, primero que nada, meternos aquí en este chat y le vamos a explicar bien el proyecto. Cuanto mejor se lo expliquemos, cuanto más detalles le demos, menos nos va a costar después modificar cosas, ¿vale? Entonces, vamos a escribirle un prompt para empezar, sencillo pero detallado, ¿vale? Quiero un punto de venta local, es decir, que no va a ir conectado a internet, solo a mi red local, coma. Es un TPV donde yo gráficamente o visualmente voy a elegir los artículos y se me van a ir agregando a la cesta de la compra y cuando le dé a guardar se me guardará el registro de la compra o venta y se me va a generar un PDF o ticket. Esto se tiene que guardar en un fichero de Excel en mi disco duro. Vamos a empezar por esto, aunque le voy a decir un par de cosas más. Cada artículo en el TPV debe tener una imagen
coma, un precio, descripción y debo tener alguna utilidad o herramienta donde pueda configurar los artículos, subir las imágenes, etcétera. Bueno, vamos a empezar por aquí y ya después iremos modificando, ¿vale? Vamos a darle a Enter y a ver por dónde nos va saliendo. Bueno, como ven, ahora mismo lo que me está pidiendo es que ya he hecho un plan de implementación y me está preguntando si me parece bien y que le acepte el plan, ¿vale? En este caso no tenemos mucho que mirar porque si no controlamos todo el tema, lo mejor es decirle que lo haga y después ya miraremos cómo va el proyecto, ¿no? Entonces vamos a decirle correcto, procede y vamos a ver lo que nos va haciendo. Vamos a la run, que ya saben que de vez en cuando nos pide pues que ejecutemos algunos permisos y algunas operaciones. Esto realmente son cosas que tiene que hacer en nuestra carpeta y necesita nuestro permiso para hacerlo. Entonces se la damos y seguimos con la operación. Este es el funcionamiento que tenemos con Antigravity. Él nos va preguntando, nos va pidiendo que aceptemos algunas operaciones, las aceptamos, esperamos, lo vamos utilizando así. Seguimos aceptando. Bueno, vamos a darle a aceptar y parece que ya ha terminado todo lo que estaba haciendo. Vamos a ver lo que ha hecho y los posibles errores o posibles configuraciones que tengamos que hacer. Vale, ahí en el escritorio nos ha creado, dentro de la carpeta, nos ha creado un fichero donde cuando lo ejecutemos nos va a arrancar el sistema. Vamos a ver cómo funciona esto y si tenemos que hacerle alguna modificación. Vale, tenemos aquí en principio, pues aquí tenía la venta actual, terminal, el total y no hay artículos. Ve a la configuración inicial para añadir uno, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, bueno, pues vamos a poner primero que nada un cappuccino artesanal, ¿vale? El precio, vamos a ponerle $2 y una descripción con espuma, ¿vale? Guardar artículo, vamos a poner la imagen, que la imagen en principio la he descargado aquí en la carpeta del proyecto y le vamos a dar a guardar artículo. Ya aquí nos está dando un problema, error al guardar, ¿vale? Entonces tenemos que venirnos a Antigravity y le tenemos que decir que cuando intento guardar la imagen del artículo no me sale la imagen sino el nombre y no me deja guardar el artículo. Vale, vamos a darle a aceptar. Está terminando de generar. Esto es normal porque siempre cuando hace los proyectos pues no le da tiempo de abarcarlo todo, la inteligencia artificial no es capaz de abarcar todo el proyecto y hay muchos detalles que se quedan colgados, pero hay que ir revisándolo y diciéndoselo y te lo va haciendo bien. ¿Ves? Cada vez que te dice que te está pidiendo como un permiso en la terminal, pues vienes aquí, le das a Run y sigue. Vale, me dice que ya está solucionado el problema. Vale, vamos a cerrar todas las ventanas del servidor y lo vamos a arrancar otra vez. Y vamos a intentar hacerlo de nuevo. Vamos a cappuccino artesanal. Vamos a ponerle $2, baratito.
con mucha espuma. Y vamos a intentar añadir la imagen. Bien, ahora ya está saliendo bien. Le damos a guardar, artículo agregado, y ahora nos vamos aquí y ya tenemos aquí uno de los artículos. Entonces ahora le damos aquí a pinchar y ya se nos va sumando. Esto es una maravilla me parece el Anti-Gravity. Luego ya tendrá sus problemas puede tener problemas de seguridad que hay que revisarlo, pero en principio me parece una bastante buena opción. Vale, ahora lo que le vamos a decir es que cuando termine la venta, que no sé si lo habrá hecho, vamos a darle, pues necesito generar un PDF. Vamos a decírselo. Y otra cosa que quiero ver es si... no sé si aquí está el fichero de Excel o dónde lo habrá metido. Porque de momento no veo que esté creando el fichero de Excel, pero vamos a preguntarle que va a ser lo más rápido. Vamos a aceptar. Vale, tenemos que reiniciar de nuevo el sistema. Entonces cerramos las ventanas estas, que esto después en otros proyectos ya las he quitado para que no aparezcan ahí las ventanas cada vez que ejecutemos esto. Vamos a darle aquí, vamos a darle a Start otra vez para que empiece otra vez el proyecto y ahora se generará el punto de venta. Vamos a meter uno aquí, le vamos a dar a cobrar y generar ticket y aquí tenemos el ticket. En este caso solamente le tendríamos que dar a imprimir, pero lo que yo quiero realmente es que yo lo pueda imprimir desde aquí, que no tenga que darle a... Eso es lo que le vamos a pedir ahora. Pero, muy bien, pero quiero imprimir desde la aplicación y que no tenga que abrirse la herramienta de elegir la impresora, sino que me imprima en la impresora predeterminada. Determinada. Vamos a darle ahí y a ver si esto lo hace, pues ya vamos. Aparte que después tendremos que darle un formato al ticket porque lo está imprimiendo como, pues en principio como un ticket en formato de... Bueno, habrá que preguntarle a ver qué tamaño nos está poniendo y si no que nos ponga un formato más acorde, ¿no? Vale, pues ya lo ha cambiado. Vamos a cerrar de nuevo las ventanitas y ya después le diremos que nos quite esto de las ventanas. Vamos a darle aquí de nuevo y nos va a salir el nuevo modificado. Vale, entonces daremos aquí, cobrar y generar ticket. Esto realmente no me gusta. No quiero que me pida no, claro, eso me lo habrá hecho porque no tengo ninguna impresora instalada. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Claro, no tengo ninguna impresora, entonces me lo está diciendo si lo quiero guardar en una carpeta. Vamos a decirle la misma carpeta de donde está el punto de venta. A ver, ticket, guardar. Si nos vamos aquí a la carpeta, pues aquí está el ticket. Y seguramente me habrá mandado la impresión. Pues la verdad que sigue siendo está bastante bien. Y lo que vamos a hacer es cambiarle un poco la interfaz, porque la interfaz así más o menos está
bien, está más o menos bien, pero le vamos a decir que nos ponga unos colores más, no tan oscuros, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí, le vamos a decir, hazme una, a ver, bueno, no, cambia el estilo de colores y hazlo más moderno y claro, que tenga un estilo actual. Por ejemplo, vamos a decirle eso y vamos a ver si nos lo crea. Por otro lado, también creo que es interesante que vaya guardando un listado de los tickets generados y que podamos acceder desde la tabla e imprimirlos directamente. Se lo voy a ir escribiendo en lo que él va pensando, que ya dice que lo ha actualizado, pero antes de verlo voy a decirle, necesito también que en la tabla, en la aplicación, vamos a decir, aplicación, haya una tabla de tickets con la información del ticket y que me permita editarlo e imprimirlo. Y por cierto, no veo la hoja de Excel donde se tiene que guardar los datos. Vale, pues parece que ya ha terminado todo el trabajo. Vamos a cerrar de nuevo las ventanas del terminal y vamos a volverlo a ejecutar y vamos a ver cómo funciona ahora. A ver si le ha cambiado la vista. Bueno, más o menos, tampoco es que haya hecho mucho cambio, pero ya esto después es cuestión de ir explicándole bien lo que necesitamos y todo eso. Bueno, pues ahora me voy a quedar yo añadiendo otros artículos y ya veremos el final. Y aquí vemos el resultado que hemos conseguido. Aquí tenemos los diferentes artículos. Si le doy 2 veces me pone 2. También le puedo poner aquí 6 y darle al artículo y me pone 6. Y podemos modificar los diferentes artículos porque le he puesto aquí un lápiz para modificarlo. Y simplemente cuando hemos terminado el ticket le damos a cobrar. Si tuviera una impresora instalada me iría directamente a imprimir. Me está diciendo que lo guarde en PDF porque es lo que yo tengo. La impresora PDF es la que tengo instalada. Y terminaríamos la venta, se guardaría en el Excel y aquí nos ha puesto una serie de botones que podemos ir al último ticket para imprimirlo, podemos hacer diferentes cosas, ¿vale? Y esto pues prácticamente está terminado, simplemente hay que hacerle algunas verificaciones de seguridad y ver que no haya ningún agujero por ahí, aunque esto lo estoy utilizando en local. Pero si en la red local tenemos varias personas, también podríamos crearle una autenticación o un login para entrar con un usuario y con otro y que las ventas se queden registradas. Y todo eso sería simplemente hablándole a Antigravity.